Una investigación exhaustiva y seria de los asuntos de política pública y gobernanza del país se analizan desde el observatorio. Porque los temas de impacto ya están bajo la lupa y los analizamos desde el observatorio. Saludos amigos y bienvenidos a un nuevo programa desde el Observatorio. Les saluda la doctora Jennifer Castellanos Barreto, ayudante del director del Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Como todas las semanas, para mí es un gusto saludar a todas las personas quienes se conectan a esta hora a través de Católica Radio y por supuesto a quienes escuchan o ven la retransmisión de este programa por cualquiera de las plataformas digitales de nuestra querida universidad. Como es de costumbre, nos acompaña nuestro coanfitrión, el doctor Hernán Vera Rodríguez, director del Observatorio. Bienvenido, doctor, a un nuevo programa. Saludos, Jennifer, saludos a la audiencia. Hoy tenemos un programa interesante. Es la segunda parte de las ponencias presentadas en la primera jornada de Derecho Electoral, la Ley Electoral y la Comisión Estatal de Elecciones, que como recordarás tuvo lugar el martes 12 de marzo del 2024. En esta parte tenemos las ponencias del licenciado Fernando Torres Ramírez y del licenciado Héctor Conti Pérez. Recordarás, Jennifer, que Fernando Torres Ramírez es profesor de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, profesor de Derecho, es ex juez del Tribunal de Apelaciones, ex secretario del DACO, y es miembro del Comité Asesor de Reglas de Evidencia del Tribunal Supremo. En cuanto a la competencia en el área, pues él ha sido abogado en casos electorales importantes como Santini Gaudier versus Comisión Estatal de Elección y otros, y Oliver Canaval versus Comisión Estatal de Elecciones. El licenciado Héctor Conti Pérez, por otro lado, pues fue juez administrador, juez superior y presidió la Comisión Estatal de Elecciones durante el año 2012. Sí que es importante porque ellos plantean, ¿verdad?, visiones distintas de los cambios que hubo en la ley electoral y los cambios que hubo en el Código Electoral de Puerto Rico. Quizás el licenciado Torres Ramírez presentando una visión un tanto crítica, ¿verdad?, de lo que es la ley electoral versus el licenciado Conti, que entonces tiene una visión un tanto más positiva de estos cambios hacia la ley electoral. Así que de eso se trata la democracia, ¿verdad? Y nos parece que es bien importante esto que se presenta. Magnífico, doctor. Pues vamos con el primer segmento de esta jornada. Traté de cederle un par de minutos a mi querido profesor, como los británicos en el Parlamento. Pues yo voy a hacer un saludo protocolar muy breve, no obstante quiero darle un saludo al señor presidente, a los distinguidos miembros de la facultad y a los profesores que nos acompañan, al doctor Vera, a doña Carmencita y a la juez Iris Rodríguez. Le decía al señor presidente de la universidad que yo veo esto es una broma, no me la cargue contra el tiempo. Yo veo a la señora jueza, la esposa del querido hermano, el juez Héctor Conti, y me acuerdo cuando éramos jueces en Mayagüez, y había un almuerzo de acción de gracias, y el juez estaba como el picaflor acercándose a la juez Rodríguez, pero otro compañero juez se acomodó en el medio en la mesa, y yo me levanté y le dije, hazme el favor y levántate, muévete a otro sitio y cédele la silla al juez Conti. Y llevan 20 y pico años de casado y me honra estar aquí con el juez Conti y la jueza Rodríguez, ¿verdad? Pero saludo también a todos los estudiantes y amigos que nos acompañan y claro que a mi querido profesor de Derecho Electoral, el profesor Héctor Luis Acevedo, a mi querido profesor de Administración de la Justicia en esta Facultad de Derecho, el profesor Richard, y a mi hermano, el señor juez Héctor J. Conti Pérez. A todos, buen día. Hace un tiempo yo escribí una columna en el periódico El Nuevo Día, precisamente a días de la situación muy atípica que ocurrió en los procesos de las primarias del año 2020, que provocaron que llegaran al Tribunal Supremo dos casos
en que surgen determinadas controversias de derecho electoral por aquella desorganizada primaria del verano del 2020. Y comencé ese artículo con que el periódico le dio el título de Acertijos sobre un desafortunado proceso electoral, con una cita de Ortega y Gasset en La rebelión de las masas. Ortega y Gasset dijo: la salud de las democracias, cualesquiera que sea su tipo y grado, depende, dijo él, de un mísero detalle técnico, el procedimiento electoral. Claro, la palabra mísero tiene múltiples acepciones y yo no creo que en el caso nuestro esa acepción sea otra que la de un abatido sistema electoral. En el año 2020 también esta institución, la Pontificia Universidad Católica, organizó a través de los medios cibernéticos un foro de la reciente aprobación del Código Electoral, y allí tuve el privilegio de participar con el profesor y egresado de nuestra escuela, el doctor José Efraín Hernández. Y en aquel momento, antes de las elecciones, yo pensaba que había que darle el beneficio de la duda al legislador sobre el nuevo Código Electoral. Me parecía que, como todas las piezas legisladas por los hombres, tiene buenas y malas. En el camino me he dado cuenta de que el Código tiene muchas más negativas que positivas, y un poco de ese tema tendría que hacer unos comentarios. Introductoriamente, el último punto que quiero llevar es que cuando yo tomé la clase de Derecho Electoral en el año 1984 con el profesor Héctor Luis Acevedo, los casos normativos estaban en los tomos 110 de PR y 111 de PR, precisamente los casos del Distrito 31 de la Cámara de Representantes, el Distrito 35 de la Cámara de Representantes, el famoso caso del tomo 110 de PPD versus Comisión Estatal de Elecciones sobre el voto llamado Los Pavazos, y un sinnúmero de casos que provocó el profesor como comisionado electoral con un equipo de extraordinarios abogados que representaban a su partido, a mi partido político, porque tampoco voy a alejarme de ello, ¿verdad? Y entonces me parece que debemos tener conciencia de que hoy, en el año en que estamos, vamos por el tomo 212. O sea que van más de un doble de los 110 tomos casi que había para el año 1984 de decisiones del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Y precisamente muy recientemente, para cerrar esta introducción, el Tribunal Supremo de Puerto Rico atiende el caso de presidente del Senado versus Tribunal Supremo y Comisión Estatal de Elecciones, impugnando la constitucionalidad del artículo 3.7 del Código Electoral, que establece cómo debería llenarse la vacante del presidente en el momento histórico en que estamos. Y esa opinión que está en el tomo 208 es como que un pie forzado además para un foro como este. La necesidad de que miremos ese código electoral y miremos las normas que se insuflaron o se impregnaron sobre el código con algunos propósitos. Ese código, que es del año 2020, es la ley número 58 del 2020, tiene una exposición de motivos. Hago un comentario un poco jocoso. Yo lo revisé atropelladamente en los pasados días para prepararme. Tiene 193 páginas ese código electoral, pero tiene además, no estoy bromeando, decenas de acepciones, de párrafos, de adjetivos y de adverbios que son redundantes y algunos de ellos totalmente innecesarios. Porque probablemente la gente piensa que escribiendo y hablando mucho, y no quiero hablar tanto, podemos explicar las figuras y las normas del sistema. Y el código, que insisto, tiene buenas y malas, pues a manera de ejemplo tiene una exposición de motivos como de 6 páginas. Pero luego creo que el segundo artículo, tiene
un artículo que dice cuáles son los propósitos de este código electoral. Y uno de los medulares propósitos del código electoral, que creo que debería ser la zapata de la discusión, es precisamente, como decía el señor presidente, que en la democracia el gobierno y el Estado tienen que ser legitimados. Y en la medida en que tengamos un código electoral cuyo código electoral garantice que los procesos de selección de aspirantes, de candidatos y en la elección general del gobierno en el proceso que se da cada 4 años sea uno pulcro y además sea uno que podamos todos tener la tranquilidad de que no ha habido fraude. En la medida que ese proceso sea un proceso que cada uno de los puertorriqueños podamos cuestionar sus resultados o los procedimientos que se implantan, la democracia se legitima, ¿verdad? La ley, el código tiene una disposición que es extraordinaria, que es el artículo 5.1, que trata de los derechos y prerrogativas de los electores. Y a veces sabemos que el código, en vez de estar como debería estar dirigido en proteger los derechos de los electores, parecería que está dirigido a proteger a los partidos políticos, sobre todo al partido político que lo ha legislado. Me muevo de esa Carta de Derechos y Prerrogativas que es medular a un tema que me parece bien importante y que tomo de uno de los comentarios del profesor Héctor Luis Acevedo. El profesor Héctor Luis Acevedo decía al final de su introducción del primer tema de este panel, que en la democracia y en el sistema electoral de nada vale que haya penalidades, de nada vale que a posteriori pretendamos reparar lo que haya pasado en unas elecciones. Lo que queremos es que las elecciones representen el voto directo y la voluntad del pueblo. Y este código tiene todo un capítulo de prohibiciones y delitos. Y ese capítulo de prohibiciones y delitos, a mí me parece que hay que revisarlo completo. En algún momento durante mi trabajo, en distintas facetas, en procesos electorales, fui parte de un comité designado por la Comisión Estatal de Elecciones, en aquel momento presidida por el juez Conti Pérez. En este proceso donde se imputaron múltiples violaciones y delitos en las primarias de Guaynabo del Partido Nuevo Progresista. Y la comisión, los comisionados designaron un comité ad hoc que estaba presidido por la querida profesora y asesora de esta institución, la jueza Carmen Ana Pesante, y del cual los miembros éramos el compañero César Vázquez, que se ha excusado y no pudo llegar aquí, que fue el primer presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Por el Partido Independentista, el examinador designado era el abogado y extraordinario amigo Gilberto Concepción Suárez, y yo fui designado por el Partido Popular como examinador. Y en el proceso rendimos un informe que tiene 600 páginas, no 500, dije 600 páginas. Y señalamos un sinnúmero de irregularidades en ese proceso de primaria. Pero además recomendamos que el informe la comisión lo remitiera al secretario de Justicia. Y una vez rendimos el informe, insisto, con múltiples recomendaciones de alegadas comisión de delitos. El pleno de la Comisión Estatal y el señor presidente acogieron nuestra recomendación y se envió el informe al secretario de Justicia. Y el secretario de Justicia hizo un párrafo llamado opinión. Dije un párrafo. En cuyo párrafo el secretario, sobre pretexto del principio de especialidad, concluye que los delitos que presuntamente habíamos identificado estaban prescritos. Y yo creo que uno de los grandes problemas y defectos que tiene este código es que el texto, el articulado de los distintos delitos tipificados aquí, es pésimo. Uno de los grandes problemas que tienen las leyes o los códigos es que por más que queremos hacer valer los propósitos, el profesor Fratalone di Ganghi lo diría muy simple,
De nada vale que el decano coloque un letrero que diga no pise la grama, si luego no hay una sanción para castigar al que pisa la grama. Entonces resulta que el código tiene, repito, un capítulo completo de prohibiciones y delitos, y luego el secretario de Justicia hace una interpretación, a mi juicio, incorrecta sobre el tema de la aplicación del principio de especialidad para concluir que no podrían radicar cargos, por ejemplo, por falsedad ideológica a más de 40 guardias municipales de Guaynabo, que en un mismo día se transfirieron en el registro electoral de Caguas, Humacao, Toabaja, Bayamón, a Guaynabo para votar en las primarias, con la torpeza de que de los 48 que se transfirieron en un solo día, 9 colocaron en el registro electoral la misma dirección. Entonces, de nada vale que la Comisión Estatal de Elecciones, el Comité Ad Hoc y la gente que queremos promover que las elecciones sean y las primarias sean libres y democráticas, si no hay la voluntad de hacer valer los castigos y las prohibiciones. Finalmente, para darle la oportunidad a los demás compañeros, quiero hacer un breve comentario sobre el capítulo que trata de la revisión de las decisiones de la Comisión Estatal de Elecciones, que es el capítulo 13. Ese capítulo 13 tiene, por ejemplo, el artículo 13.6, que trata de la designación de los jueces para los casos electorales. Ese artículo completo es larguísimo, pero contiene una disposición que establece que en el año electoral el Tribunal Supremo realizará la designación de los jueces que intervendrán en los casos o procedimientos electorales, y en el otro capítulo de las prohibiciones dice además que los procesos por alegada violación a los delitos tipificados en ese capítulo se verán en las salas de los jueces designados para casos electorales. De entrada, hablando de legitimación, ese artículo del Código tiene serios vicios de inconstitucionalidad, porque la Constitución del Estado Libre Asociado, que la Ley Suprema dispone que quien debe administrar, y dice el informe de la Comisión de lo Judicial de la Asamblea Constituyente, los que los estadounidenses llamarían los framers, un tema que le encanta al profesor, el tema de la Asamblea Constituyente que creó en los años 51 y 52 nuestra Carta de Derechos y la Constitución. En el artículo 5 romano dice que la responsabilidad de administrar el Tribunal General de Justicia y el Poder Judicial es del presidente. Claro, dice presidente, porque en aquel año 51 o 52 no se concebía la posibilidad de que una mujer llegara a ser presidenta de nuestro Tribunal Supremo. Y todos sabemos que hay una gran guerra ideológica, jurídica y filosófica en el Pleno del Tribunal Supremo sobre las facultades del presidente o la presidenta y las facultades del Pleno, que se refleja en el famoso caso de INRE, reglamento del Tribunal de Apelaciones, donde 5 jueces por una resolución se arrogaron la autoridad de determinar el funcionamiento interno del Tribunal de Apelaciones. Pues aquí el legislador ha decidido establecer una norma que le quita la autoridad al presidente o presidenta de designar los jueces a cargo de los casos electorales para que se haga por sorteo. Y los sorteos de prima facie parecerían ideales, porque le quita la arbitrariedad a la designación. Pero cuando usted hace un sorteo entre 200 y pico de jueces superiores, usted no tiene ninguna garantía de que el juez o los jueces que van a ser seleccionados para ver casos electorales tomaron derecho electoral, que tienen compromiso con defender el sistema electoral. Y en el sistema anterior, la directora o el director de los tribunales, mi saludo a la exdirectora de los tribunales que nos acompaña, y los jueces administradores determinaban en cada región quién eran los jueces competentes para poder atender los asuntos electorales. Tenemos mucho trabajo con revisar ese código electoral y me parece que el gran problema es que
el padre tiempo nos arropa, este es el año eleccionario y no ha habido la voluntad de revisar el código electoral. Y ojalá, y si no lo logramos en este verano, para el próximo cuatrenio podamos revisar completo el código electoral. Porque en la medida que el código electoral se preste para favorecer algún partido o tendencia política, la democracia se pone en crisis. Muchas gracias. Amigos, vamos a una pausa y ya regresamos en Desde el Observatorio. Desde el Observatorio. Amigos, estamos de regreso en Desde el Observatorio. Hoy presentamos dos segmentos como una segunda parte de la primera jornada de Derecho Electoral, la Ley Electoral y la Comisión Estatal de Elecciones. En el primer segmento escuchábamos al licenciado Fernando Torres Ramírez. Ahora en este segundo segmento escucharemos al licenciado Héctor Conti Pérez. La invitación que nos ha formulado el señor presidente, el doctor Jorge Iván Vélez Arocho, el doctor Hernán Vera. También le doy el agradecimiento al señor decano por permitirme el privilegio de ser el conferenciante en estos momentos del curso de Derecho Electoral en la Escuela de Derecho de esta Pontificia Universidad Católica. Saludo también a la siempre jueza, compañera Sonibel Vélez Colón, mi directora de administrativa de los tribunales cuando el juez Rebollo López se le ocurrió nombrarme juez administrador en aquellos años. He recibido y saludo también a los compañeros de panel, al profesor Héctor Luis Acevedo, al profesor y amigo Fernando Torres Ramírez y al licenciado Héctor Rechan, cuyo padre postuló muchísimo ante mí allá en la región judicial de Aguadilla y a quien también tengo el privilegio de conocer personalmente. Esta invitación para mí, aparte del proceso de enseñar, que es lo que me dedico hoy día, puesto que no postulo en los tribunales, y soy profesor, como ya he dicho, en la Escuela de Derecho de aquí, y en la Academia Judicial Puertorriqueña, ad honorem allá, en cursos de Derecho Electoral y manejo de casos civiles, etcétera. Para mí tiene mucha importancia, toda vez del momento tan álgido que estamos viviendo. Y como presidente de la Comisión Estatal de Elecciones que fui, y que muchos me señalaron al comienzo que por qué me había metido en eso, era la expresión que me hacían mis amistades. ¿Por qué te metiste en eso? Pues precisamente en ocasiones la vida le da oportunidades a uno de hacer algo por su país y no sentarse y mirar cómo pasa la corriente del río o de las quebradas, como ya tenemos en Moca y en Lares, ¿verdad, jueza? Y di el paso. Y lo di con conocimiento de causa, porque entonces yo había sido funcionario hiparterno del Partido Nuevo Progresista, la JIT de Moca. Mi tío era el funcionario en propiedad. Cuando fui a cobrar no me pagaron porque era ad honorem. Fui presidente de colegio en el 84, mi primera elección de votante. Fui presidente de comisión local, Quebradillas, Yauco. En Yauco me querían arrestar, profesor Héctor Luis Acevedo, usted no ha sido el único. Me querían arrestar en Yauco porque a las 2:30, que era que se cerraba la cámara, querían seguir retratando, tomándole fotos para identificación electoral. Y yo, el presidente de la comisión local, resolví que no, a las 2:30 era claro, no se podía fotografiar a más nadie luego de las 2:30. Y me llevaron la policía y me quedaban a arrestar. Al juez de Yauco lo querían arrestar, yo era juez de distrito entonces. Y eso fue un presagio, porque después me imputaron que si tenía que dormir en Guaynabo o en la cárcel de Bayamón, cuando me rehusé a entregar unas listas electorales que el Partido Nuevo Progresista entonces solicitaba. Y yo había sido nombrado, recomendado mi nombre por el gobernador Fortuño, a quien le agradezco públicamente la deferencia que tuvo de extenderme esa recomendación, y fui confirmado unánimemente por todos los partidos entonces. Como cuestión de realidad y alguna parte, el último presidente de la Comisión Estatal de Elecciones que llevó a cabo un conteo manual de las elecciones, la tercera más cerrada en la historia constitucional, 11.185 votos a favor del gobernador certificado por este servidor y los comisionados, Alejandro García Padilla. Volviendo al tema que nos invitan en la mañana de hoy. Yo he querido apartarme
de muchos de los señalamientos que se han hecho aquí, los que podemos discutir, entre los cuales estoy en muchos de acuerdo. Creo que hay un disenso que tengo que lo voy a expresar ya al final. Y he querido hacer esta presentación desde el punto de vista del elector, porque hablamos de los partidos políticos con toda razón, hablamos de la Comisión Estatal de Elecciones con toda razón, de la legitimidad del proceso, como nos indica el doctor Vélez Jarocho, muy importante, por eso estoy aquí, por eso doy el curso, por eso vivo este proceso. Y es que a veces perdemos de perspectiva las luchas y entregas que ha tenido que tener este pueblo desde el siglo XIX, el siglo XX y ahora en el siglo XXI en relación, o con relación, perdón, al elector ante el proceso de votación. Recordarán que para principios del siglo XX solo votaban las personas que tuvieran propiedades o que pagaran contribuciones, que tuvieran mayor de 21 años y que fueran masculinos, sexo masculino. No votaban las mujeres, no votaban las personas que no supieran leer y escribir, no votaban las personas que no pagaran contribuciones, no podían votar. No fue hasta el 1917 que en un tranque para la aprobación de la ley Jones, entonces se autorizó votar a las personas que tuvieran propiedad, pero seguían sin votar los que no sabían leer y escribir, ni las mujeres, ni las personas menores de 21 años. Ahora bien, este trasfondo que estoy haciendo, he tomado muchos datos de la obra del distinguido profesor mayagüezano, don Fernando Byron Toro, que en paz descanse, de su obra Historia de las Elecciones y Partidos Políticos. Y doy el crédito porque para mí es muy importante en un aula escolar que cuando uno hace acopio de alguna información, uno tiene que dar el crédito de la fuente que uno está expresando. Y en ese sentido continúo señalando que en el 1919 se enmendó la ley electoral de 1919 en el 1929 para concederle el derecho al voto a la mujer, algo que había pasado el 26 de agosto del 1920 mediante la enmienda 19 de la Constitución Federal. ¿Qué ocurrió en Puerto Rico en las elecciones de 1932, que eran las próximas? Porque ya se votaba cada 4 años, antes era cada 2 años, antes de la ley Jones. ¿Qué ocurrió? Que no podían votar las mujeres que no supieran leer y escribir, que no tuvieran propiedad, no tuvieran contribuciones. Por lo tanto, el grupo de personas, de electores hábiles y activos que podían votar, aunque aumentó, no fue significativamente. ¿Hasta cuándo? Hasta que en 1936, mediante una enmienda a la ley electoral, se trae a Puerto Rico, se adopta, mejor dicho, el sufragio universal. Y en ese sentido, en cuanto al derecho del acceso y de extender el campo de población que podía ser certificado o validado como elector activo, sí crecimos y fuimos vanguardia en el 36. Sin embargo, debo señalar que existía una situación de fraude imputado en las elecciones de entonces que trajo, lamentablemente, pero en aquella ocasión debo reconocer que en el 1936 sí era necesario traer el colegio cerrado y eliminar el colegio abierto que existía desde el 1906 hasta el 1936, por las imputaciones de fraude, que más que imputaciones eran algo y fueron algo muy serio. Continuando con ese breve trasfondo, luego del sufragio universal, ahora solo teníamos las restricciones de que tenía que tener el elector mayor de 21 años y capacidad legal. Esta restricción, 21 años de edad, fue reducida en el 1970 y ahí nos adelantamos al proceso de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos se llevó el caso de Oregon versus Mitchell, que entonces resolvió que se podía votar a los 18 años. Recuerden que decía, si tienes 18 para morir en la guerra, tienes que tener 18 ¿para qué? Para votar. Eso venía de la guerra, de la Segunda Guerra, de la Guerra de Corea, de cual siento honrado de ser hijo de un borinquenier, mi padre que en paz descanse, de la guerra de Vietnam, y ahí surge el caso de Oregon versus Mitchell. Nosotros, mediante ese referéndum y con el favor del gobernador don Luis Aferré, que en paz descanse, y del profesor Rafael Hernández Colón, el gobernador Hernández Colón, que también favorecieron la enmienda, logró ganar 52% a 37, a 38 por ahí, y de ahí entonces existe el votar a los 18 años de edad cumplido en o antes
del día de la elección, 5 de noviembre de 2024 en esta ocasión. Otra situación que surgió y es el colegio cerrado. Ahí tuvimos la primera reforma electoral de Puerto Rico, por decirlo así, luego del proceso que traía aquella ley electoral del 1919 y que fue sucesivamente enmendada hasta el 1965, cuando en el 1 de febrero de 1973, y ya se ha dirigido el profesor Héctor Luis Acevedo sobre la misma, se aprueba el Código Electoral de Puerto Rico y se trae un tribunal electoral. Y en palabras del profesor Byron Toro, por primera vez Puerto Rico cambia de un sistema contencioso político centralizado, que es el que ahora mismo tenemos con la comisión, a uno contencioso jurídico. Eran 3 jueces, era un sistema un tanto novel en Puerto Rico, ciertamente nunca había existido un proceso de tribunal electoral, fue la única ocasión. Fueron 3 años que duró, corrió la elección del 76 sin mayores problemas, aunque el resultado fue uno amplio, ¿no? También. Pero no podemos decir nada más que la experiencia que fue una muy corta. Sin embargo, algo que tocó el profesor Torres Ramírez, en ese código electoral del 1973, se trae por primera vez a Puerto Rico, se adopta la Carta de Derechos del Elector y se le extiende y ha seguido y ha mejorado aún en el código actual. Oigan, que tiene muchas críticas en las cuales yo no voy a entrar mucho hoy, porque yo quiero aquí hablar del acceso del elector al proceso de votación y estipulo las críticas. Algunas podemos estar de acuerdo, otras las vamos a ver ahora. Pero esa Carta de Derecho del Elector que se trajo en el 1973 fue una de vanguardia, hoy día la tenemos, ha sido validada por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en la década del 70, creo que el caso es PCP versus GELA, no sé, o versus Comisión Estatal de Elecciones, no recuerdo mal. Y es una de vanguardia muy importante. ¿Por qué? Porque permite y estatutariamente concede una acción legitimada, causa de acción, al elector para en la retahíla de numeración que se hace. Hoy día son 17, creo que inicialmente eran 11 aspectos en que se podían entablar casos electorales. Y eso es muy importante porque el elector puede validar el proceso suyo y empoderarse de eso. De hecho, hoy día, creo que es la número 14, el inciso 14 del artículo 5.1 nos habla de que el elector tiene derecho a exigir que en el proceso mecanizado se le garanticen sus derechos. Y está ahí establecido en el código. Soy sumamente claro en lo que estoy señalando. El código actual tiene unas situaciones que ya dije, hay que verlas. Pero en cuanto a tecnología, este servidor se enfrentó en el 2011 y 12 a un trabajo arduo de consenso con todos los partidos. 6 partidos políticos, ¿oyeron? 6 partidos políticos. Todos los días, 3 años luchando por el escrutinio electrónico. En marzo del año electoral tuve la mala suerte, por decirlo así, no mala suerte, sino las circunstancias históricas, no creo en eso de la suerte, las circunstancias históricas de que uno de los partidos se retira del proceso. Mi obligación es resolver como presidente. El presidente, para los que no lo sepan, representa el interés público. Allí yo no era el expresidente de la Juventud PNP de Moca. Allí yo no era el funcionario del PNP en Moca. Allí yo era el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones y representé el interés público hasta la última gota de sangre que corre por mis venas. Lo digo de frente mirando a mi esposa que me acompaña en esta mañana. Y les digo más, dentro de ese proceso del escrutinio electrónico, llegamos al momento 5 meses antes de las elecciones que estaba todo hecho, todo es todo. Ejercicio de práctica, validación de sistema, compañía seleccionada, con todas las certificaciones del Electoral Assistance Commission, con todos los requisitos de ley. ¿Pero qué pasó? Existía una cláusula contractual que no podían cumplir de alguna forma y ante todas, ustedes no se imaginan las presiones que tiene un presidente. No estoy hablando de llamadas, porque yo no tenía llamadas. Y eso lo saben los que trabajaron conmigo. Las presiones en términos de un requerimiento de ley, de incumplir con una ley, es lo que me estoy refiriendo y lo hago bien claro.
5 meses antes, tuve que tomar esta determinación que comparto con ustedes. O firmo el contrato y luego de las elecciones me tengo que ir para Brasil, donde no hay extradición, creo, o Italia. Italia quizás por mi ascendencia quizás sería favorable. O escribo la resolución que escribí el 6 de junio de 2012, de más de 20 o 25 páginas, expresando por qué no podía firmar el contrato, que fue lo que en efecto hice, luego de hincar rodillas y pedirle a Papá Dios que me iluminara, porque eso es lo que puede hacer un presidente que tiene, por lo menos a Dios en el que acogerse. Y así lo hice. Firmé el contrato, firmé la resolución, no firmando el contrato al escrutinio electrónico. ¿Y qué provoqué? No maté el proyecto. Porque si yo llego a firmar aquello 5 meses antes, todavía me estarían persiguiendo a mí en toda Latinoamérica. ¿Qué ocurrió? Independientemente de lo que ocurrió después con los presidentes que vinieron, el profesor Ángel González Román de aquí o la licenciada Laisa García, lograron ya en el 2016 llevar a cabo el escrutinio electrónico y que Puerto Rico tuviera un sistema de escrutinio electrónico que validó la elección del 16, que validó la elección del 20 y que no permitió que ocurriera lo que yo vi con mis propios ojos, y creo que algunos de ustedes también. El día del cierre del evento, que es el día que termina la votación, la senadora María de Lourdes Santiago, aproximadamente cuarta o quinta, 11,000 votos menos que lo que al final del escrutinio sacó. Eso, el escrutinio electrónico no lo permite. El señalamiento que hace el profesor Estorlis Acevedo, lo tenemos que mejorar. Esa interacción del elector con la máquina del escrutinio hay que mejorarla. Lo reconozco, hay que mejorarla. Hay que validar la intimidad y esa secretividad del voto. Pero yo fui presidente del colegio y recuerdo cómo los del otro partido cogían los viejitos y también y uno se oponía y todo y se formaba la guerra en el colegio. Que eso es trasladado a la máquina de escrutinio. Tenemos que salvar esa situación, lo reconozco. Pero el escrutinio ha validado incluso hasta el conteo del write-in, de la nominación directa. ¿Cómo? Advirtiendo que hay alguien escribió y que eso va a una bóveda de la urna electrónica y se determina después en el proceso de escrutinio cómo contabilizarlos. Y vean el caso de Guánica. Ahí lo tienen. Que se validó afortunadamente la jurisprudencia del caso de Santos de la década del 70 allá en Barranquita o Bonito, no me acuerdo del pueblo bien. Gracias. Para finalizar, pues me dicen que me quedan 2 minutos. Innovaciones del código actual. El registro electrónico de electores. Ya yo entré y yo soy un dinosaurio en la tecnología. Pero ya yo entré y actualicé mis datos y tiene mi correo electrónico. Mi hija de 21 años me auxilió, mi hija menor. Y lo pude hacer. Ella me dice, no, ahora tú entras, tú sigues. Y lo hice solo, sin la ayuda de mi hija. Ella me dijo cómo entrar a la aplicación. Y lo pude hacer, es amigable. El Electronic Poll Book, para finalizar, profesor Vera, deme un minutito, por favor. El Electronic Poll Book, una recomendación nuestra del 2012, igual que el registro electrónico. ¿Qué ocurría? El alegado manejo de lista, que es lo que se estaba refiriendo el profesor, y le adelanto, profesor, no sé si le recuerdo, que unos casos que este servidor había referido antes, sí tuvieron convicciones del área sur y del área metropolitana. Hubo convicciones por primera vez en la historia reciente de la Comisión Estatal de Elecciones. No me siento orgulloso de eso, pero sí les puedo decir que tuve que presidir el único escrutinio institucionalizado de una primaria de los 2 partidos, PNP y PPD. Metí la comisión en la primaria PNP y en la primaria PPD y saneé el proceso y salvamos el proceso desde el punto de vista de hacer cumplir la voluntad del pueblo, con sus sombras y sus luces. Y para finalizar, créanme, ser presidente de la Comisión Estatal de Elecciones es una de las cosas más difíciles que le puede ocurrir a un ser humano. Le agradezco a esta señora que está aquí, mi señora esposa, que y nuestra familia, sin su apoyo y respaldo, igual que lo tuvo usted, profesor, en aquel momento, yo lo veía por televisión siendo un niño en Moca. Completamente innecesario.
Tenía 16, yo tenía 16 años, creo. Y recuerdo, me venía a la mente cuando me dijeron, ¿duermes en Guaynabo o duermes en Bayamón? Yo voy a dormir en Moca, dije, porque yo voy a hacer lo correcto. Gracias a Dios, sigo durmiendo en Moca. Buen día. Amigos, hemos escuchado el segundo segmento de este programa. Doctor Vera, ¿tiene algún comentario en relación a este programa? Nada, mira, en las elecciones en Puerto Rico y todo lo que tenga que ver con lo electoral, pues levanta pasiones en el país, ¿verdad? Entonces es bien importante tener una ley electoral clara, tener unos procesos electorales prístinos, ¿verdad? Transparentes, y para poder mantener en el ámbito internacional ese reconocimiento como uno de los países con un sistema electoral de los más avanzados del mundo. Pues muchísimas gracias, doctor. Amigos, hemos llegado al final de nuestro programa en Desde el Observatorio. Les recordamos que pueden conseguir la retransmisión de este programa en YouTube, en el canal Huellas del Futuro, bajo la playlist Desde el Observatorio, o en formato podcast en Spotify. Si usted está interesado en escuchar toda la jornada completa, recuerde que puede ingresar también a canal Huellas del Futuro en la playlist Live. Allí va a encontrar la jornada completa. Les agradecemos a todos por habernos acompañado hasta el final del programa. Nos vemos la próxima semana en un programa más desde el Observatorio. Muchísimas gracias. Forma parte de nuestro análisis. Comparte tus opiniones con el panel. Comunícate con nosotros a observatorio.pucpr@pucpr.edu. Desde el Observatorio, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.